La llamaron estafadora, la humillaron en el mostrador y le dijeron que se fuera hasta que la pantalla gigante del banco mostrara que su hijo era uno de sus clientes más célebres. Ellen Bradford siempre creyó en manejar las cosas con gracia, así es como la criaron. Incluso a los 62 años, había una especie de dignidad en la forma en que se comportaba, blusa planchada, modestos aretes de oro, su cabello natural cuidadosamente recogido esa mañana. Llevaba puesto su suave vestido lavanda para la iglesia, el que solía guardar para los domingos, pero hoy se sentía importante, apretaba un sobre nuevo en su bolso. Su hijo Anthony le había enviado un cheque por 9.800 pesos, solo algo. Para ayudar, dijo que su calentador de agua se había estropeado la semana pasada y lo había mencionado durante una de sus llamadas. Para cuando terminó de hablar, él ya estaba pidiendo su dirección postal. Ellen no era del tipo que pide dinero, pero Anthony siempre tenía una forma de recordarle que no le estaba dando caridad, le estaba dando las gracias. El banco estaba a solo 10 minutos de su casa en el vecindario de Bevo Mill en St. Louis, una sucursal que había visitado durante años. Incluso recordaba cuando solía ser una pequeña cooperativa de crédito. El mismo ladrillo construyendo la misma alfombra verde, solo que ahora había más pantallas y menos caras conocidas. Se acercó al mostrador y esperó. Había dos cajeros, uno estaba ayudando a un hombre mayor con una transferencia bancaria, la otra, una mujer joven con cabello liso y uñas acrílicas largas, estaba tocando en su pantalla. Ellen esperó cortésmente hasta que levantó la vista. Hola, Ellen dijo con una sonrisa, solo necesito depositar este cheque. Sacó el sobre de su bolso con cuidado, lo abrió y deslizó el cheque firmado por el mostrador. El cajero miró el papel, luego hizo una pausa, sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Es suyo?, preguntó apenas ocultando la sospecha en su voz. Ellen parpadeó. Sí, señora, es de mi hijo, lo envió ayer. La mujer lo recogió con dos dedos como si tuviera algo. Tiene una cuenta aquí. Sí, he tenido una durante años. Escribió el nombre de Ellen en la computadora. Algo en la pantalla la hizo levantar una ceja, luego volvió a mirar el cheque. Anthony Bradford, dijo lentamente como si saboreara el nombre. ¿Y quién es exactamente ese? Ellen dudó. Mi hijo. El cajero la miró fijamente. ¿Qué hace? Ellen sintió que se le cerraba la garganta. Él trabaja en energía renovable. Es dueño de una empresa, Bradford Solutions. La mujer chasqueó la lengua. Este cheque cuesta casi 10,000 pesos. Voy a tener que verificar esto. Ellen intentó mantener la calma. Puedes llamarlo si quieres, incluso puedo darte su número, pero la cajera no se movió para contestar el teléfono. Solo se quedó mirando. Luego, sin decir otra palabra, se inclinó, recogió el cheque de nuevo y lo pasó por la trituradora de papel que estaba al lado de su escritorio. El sonido de la trituradora no era fuerte, pero en ese momento fue ensordecedor. La boca de Ellen se abrió ligeramente, se quedó atónita. Disculpe, dijo, apenas pudo pronunciar las palabras. La cajera se encogió de hombros. Si es legítimo, puede emitirle otro, pero no procesamos cheques sospechosos, especialmente no por esa cantidad. Dos personas en la fila se habían ddo la vuelta. Una de ellas, un hombre con una gorra gris, negó con la cabeza lentamente. La cara de Ellen se sonrojó, pero no gritó, no maldijo, solo miró la trituradora como si se hubiera comido algo sagrado. Me gustaría hablar con su gerente, dijo suavemente la cajera. No parecía. Lo siento, puede volver con los documentos adecuados, dijo haciendo un gesto al siguiente cliente. Por favor. Ellen dio un paso atrás, sus manos temblaban, pero se aferró a su bolso y se dirigió a la sala de espera cerca de las sillas del vestíbulo. Pensó que eso era lo peor, pero algo en la pared estaba a punto de cambiarlo todo. Ellen se sentó lentamente. Sus manos aún temblaban en su regazo. No lloró, no había llorado en público desde el funeral de su esposo hace 15 años. Pero ahora mismo su estómago se retorcía en algo horrible. La sala de espera estaba fría. El tipo de frío que se aferra a tu piel incluso cuando no estás cerca de un respiradero. Se sentó en el borde de una silla de vinilo tratando de recomponerse. Una joven pareja frente a ella no dejaba de mirarla. La mujer parecía confundida, el hombre parecía avergonzado por ella. Pero nadie dijo una palabra. Ellen miró al suelo. Ni siquiera estaba segura de qué se suponía que debía hacer ahora que ese dinero no era para alguna juerga de compras. Era para cubrir un nuevo calentador de agua.
un par de copagos médicos y tal vez ahorrar un poco en caso de que algo más se rompiera. Abajo en la casa donde no vivía de lujo nunca había vivido en el mismo bungalow de 2 habitaciones que ella y su esposo compraron en el 89. Su auto era viejo pero funcionaba, cuidaba lo que tenía, pero sentada en esa silla se sentía descartada. Lo que más la golpeó no fue el cheque siendo destrozado, fue la forma en que la joven la miró, como si hubiera entrado de la calle con una estafa, como si no perteneciera, como si no pudiera estar conectada con alguien exitoso, y esa voz engreída, diciendo que necesitaba la documentación apropiada, la correcta. Ellen había sido correcta toda su vida. De vuelta en el mostrador la fila se movió. La cajera Danielle. Ellen captó el nombre de su placa, se rió de algo que un cliente dijo hace solo unos minutos. Esa misma boca había despedido a Ellen como si no fuera nada. Un gerente salió finalmente, un hombre con un traje azul marino ajustado y zapatos brillantes de 40 y tantos, miró a Ellen desde la distancia, se inclinó sobre el escritorio de Danielle, susurró algo y volvió a mirar, pero nunca se acercó a ella ni siquiera para preguntar qué había sucedido, solo asintió y entró en una oficina detrás de las ventanillas de los cajeros. La puerta se cerró. Ellen apretó su bolso, mamá, más apretada. Una voz cercana la sobresaltó. No era Anthony, ni siquiera alguien que ella conociera. Una niña pequeña había caminado con su madre. La niña sonrió, saludó levemente y luego la madre la jaló suavemente hacia atrás, que susurró: no molestes a su bebé. Ellen dio una pequeña sonrisa, le recordó todas esas veces que se sentó en los largos entrenamientos de fútbol de Anthony, cuando era más pequeño, gradas frías y vasos de café de plástico. Lo haría todo de nuevo. Miró alrededor de la habitación otra vez, necesitando algo que la distrajera de la sensación de ardor en su pecho. Sus ojos se detuvieron en el gran monitor digital del banco. Cerca de la entrada estaba pasando por diapositivas de asociaciones locales y líderes empresariales. Por lo general ignoraba esas cosas, pero una diapositiva hizo que su corazón se detuviera. Allí, sonriendo con un elegante traje gris carbón, de pie detrás de un podio en una conferencia de la ciudad, estaba Anthony Bradford. Su Anthony, el subtítulo decía: el director ejecutivo de Bradford Solutions. Anthony Bradford habla en la cumbre de inclusión económica Gateway, presentada por First Guardian Bank. Ellen se incorporó un poco. Por un segundo se preguntó si estaba viendo cosas. Parpadeó. Todavía estaba allí. Otra diapositiva seguida, Anthony estrechando la mano del alcalde, luego otra, el logotipo de su empresa sobre los bancos, un anuncio de asociación. 2 personas cerca del frente también habían notado la pantalla. Una mujer jadeó audiblemente y miró a Ellen. Esperen, ¿ese es el tipo en la caja?, le susurró al hombre a su lado. Él asintió. Ese es él. Los susurros crecieron a Tella 2 ventanas más abajo. Giró su cabeza hacia la pantalla, sus ojos se abrieron, el aire cambió. Entonces el gerente, el que no había dicho una palabra antes, salió corriendo de su oficina. Se movió rápido. Esta vez Ellen Bradford, preguntó acercándose a su asiento. Ella levantó la vista lentamente. Sí, creo que ha habido un terrible error, dijo en voz baja pero urgente. ¿Podríamos hablar en mi oficina desde detrás del mostrador? El rostro de Danielle se había puesto pálido, sus manos se cernían sobre su teclado sin saber qué hacer. El gerente parecía nervioso, sudando ligeramente ahora, como si la pantalla le acabara de recordar a quien había ignorado. Ellen se puso de pie con cuidado, sus piernas aún temblaban, pero su espalda estaba recta. Pedí hablar con un gerente hace 30 minutos, ella dijo, no fuerte, pero lo suficientemente fuerte. El gerente hizo una mueca. Sí, señora, me disculpo de verdad, por favor venga conmigo, pero ya no. Se trataba solo de ella. Lo que había sido despedido como una estafa se acaba de convertir en una verdad innegable. Ellen siguió al gerente de la sucursal, Stephen Greer, según la placa en su puerta, a su pequeña oficina con paredes de vidrio. No se sentó de inmediato, se paró cerca de la silla y lo miró a los ojos. Greer se aclaró la garganta e hizo un gesto hacia el asiento. Por favor, señora Bradford, lamento mucho lo que acaba de pasar. Ellen se sentó lentamente, cruzando las manos en su regazo. ¿Lo siente por lo que pasó o porque la foto de mi hijo apareció en su pared? La cara de Greer se sonrojó. No, mamá, yo, bueno, si eso jugó un papel, pero sobre todo estoy avergonzada. Así no es como tratamos a los clientes, especialmente no a los clientes de mucho tiempo como usted. Ellen no respondió, se movió torpemente en su silla. El cajero involucró a Danielle. Ella todavía es relativamente nueva, unos meses después, pero le aseguro que tomaremos medidas internas. Destrozó el cheque, dijo Ellen con calma. No pidió mi identificación, no llamó para verificarlo, solo asumió que estaba mintiendo. La boca de Greer se abrió, pero no salió nada. Bajó la mirada a sus manos en su lugar.
¿Sabe qué significaba ese cheque? Ellen continuó con voz firme. Era de mi hijo, un hombre que has estampado por toda esta sucursal. Lo crié sola, trabajé en 3 empleos hace algunos años, y hoy estuve en ese mostrador mientras tu empleado me trataba como basura. Asintió rápidamente. Tienes toda la razón, eso nunca debería haber sucedido. Hubo una pausa. Ellen exhaló, se reclinó ligeramente. Ahora imagina cómo trata a alguien que no tiene un hijo. En tu pantalla digital. Greer parecía que se hubiera tragado una piedra. Juntó las manos fuertemente y dijo: llamaré a la oficina central, conseguiremos que te repongan los fondos inmediatamente en su totalidad. Si tu hijo puede confirmar la cantidad original. Ellen acortó: no necesito que arregles el dinero, necesito que arregles el pensamiento. Esa frase flotaba en el aire fuera de la oficina. La atmósfera en el banco había cambiado. Un cliente en la ventanilla le mencionó la situación a otro empleado. Un hombre en la fila sacó su teléfono y comenzó a escribir sacudiendo la cabeza. La noticia se estaba extendiendo rápido, y no solo dentro de esas 4 paredes. Entonces sucedió algo extraño. El teléfono del escritorio de Steven sonó. Contestó, escuchó por unos segundos, luego miró a Ellen sorprendido. Es corporativo, dijo en voz baja. ¿Ya han escuchado? Se giró ligeramente en su silla y habló por teléfono intentando mantener la voz baja. Sí. Ahora estoy con la señora Bradford. Sí. Está aquí. Estoy. Sí. Lo entiendo. Cuando colgó forzó una leve sonrisa. Se comunicarán directamente. Ellen asintió lentamente, aún manteniendo la compostura. Bien, se lo haré saber a mi hijo. Greer se puso rígida. Realmente esperamos que esto no afecte nuestra relación con el señor Bradford. Ellen se puso de pie. Eso depende. Salió de la oficina sin esperar más mientras entraba de nuevo al vestíbulo principal. El monitor digital había vuelto a la foto de Anthony. Allí estaba su rostro, el traje elegante, la cita de su discurso de apertura: nos elevamos al ayudar a los demás. El progreso significa todos, no solo los privilegiados. La ironía no se le escapó a nadie. Danielle, la cajera, había dejado de trabajar. Su puesto estaba vacío. Ahora estaba en la parte de atrás, en algún lugar, tal vez siendo entrenada o interrogada o escondida. A Ellen no le importó. Se acercó a la puerta. Una voz llamó desde detrás de la señora Bradford. Era la mujer que había estado en la fila antes, la que notó el cheque. Su etiqueta con su nombre decía Teresa Delgado, una empleada mayor. Ojos amables. Solo quiero decir lo siento. Teresa dijo: eso nunca debería haber sucedido. Llevo aquí 15 años y nunca he visto algo así. Ellen sonrió suavemente. Gracias. Teresa dudó. Tu hijo está haciendo cosas increíbles. Vi su discurso en YouTube. Criaste a un buen hombre. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para aclararlos. Hice lo mejor que pude. Caminó hacia su auto en silencio. El viaje a casa fue borroso, pero a la mañana siguiente las cosas ya no se limitarían al vestíbulo de ese banco, porque Anthony Bradford se dirigía a la sucursal y no venía silenciosamente. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en la acera afuera de la sucursal de First Guardian. Eran poco más de las 9 de la mañana cuando Anthony Bradford entró al estacionamiento en su Tesla gris oscuro. No vino con un abogado, un equipo de prensa ni una actitud. Llegó solo con jeans y una cazadora azul marino. El logo de su compañía estaba cosido pequeño sobre el pecho. Parecía alguien haciendo recados un jueves, pero en el momento en que cruzó las puertas de vidrio, la energía en la sala cambió. Steven Greer ya estaba esperando cerca del frente con otros 2 empleados, tratando de actuar de manera informal, pero sus miradas nerviosas decían la verdad. Uno había sido monitoreando Twitter desde las 7 de la mañana, donde el incidente del día anterior ya había ganado fuerza. Alguien había publicado una foto borrosa de la pantalla digital del banco con la cara de Anthony y etiquetó la cuenta oficial de su compañía. El subtítulo decía: imagina destruir un cheque de la madre de este hombre y luego reproducir su video promocional a 5 pies de distancia. La publicación se estaba compartiendo rápidamente. Anthony no perdió el tiempo. Caminó directamente hacia Greer y dijo con calma: ¿sabes por qué estoy aquí? Greer extendió una mano. Señor Bradford, primero déjeme decir que lamentamos profundamente la forma en que trataron a su madre. No hay excusa. Actualmente estamos. Anthony no tomó el apretón de manos, miró por encima del hombro de Greer escaneando las ventanillas de cajero. ¿Dónde está la mujer que destruyó el cheque? Greer dudó. Ha sido puesta en licencia administrativa pendiente de revisión. Lo estamos abordando internamente. ¿Es lo mismo que despedir?
Anthony preguntó. Greer miró al otro personal. Todavía no tenemos que seguir el protocolo. Anthony lo miró fijamente a los ojos. Entonces su protocolo es proteger su trabajo antes de proteger la dignidad de su cliente. Algunas personas en el vestíbulo estaban mirando ahora fingiendo no escuchar a escondidas. Greer lo intentó de nuevo. Señor Bradford, sé que está molesto, pero le aseguro que no lo estoy, dijo Anthony, voz firme. Molesto estaría gritando. Esto es calculado. Sacó un trozo de papel doblado de su chaqueta y se lo entregó. Esta es una lista de cada organista estación con la que mi empresa se asocia que los bancos con First Guardian. Si desea conservar esas cuentas, le sugiero que su oficina corporativa se disculpe públicamente hoy. Greer tomó la lista con manos temblorosas. Nosotros se los haremos llegar de inmediato. Y su personal. Anthony continuó girándose ligeramente. Para dirigirse a la sala no necesitan capacitación en diversidad, necesitan respeto básico. Un hombre mayor en uno de los escritorio se levantó lentamente. Señor Bradford, si me lo permite, mi nombre es Arthur. He estado aquí desde que esto era una cooperativa de crédito. Estoy avergonzado de lo que pasó ayer. Tengo nietos. Si alguien tratara a mi hija así estaría justo donde estás. Anthony asintió una vez. Gracias. Hubo un momento de silencio y luego Teresa Delgado, la misma mujer que había hablado con Ellen, salió de detrás de la fila de cajeros. Ni siquiera pidió identificación, dijo Teresa suavemente. Ellen ha estado operando aquí por más tiempo del que la mayoría de nosotros hemos trabajado aquí. Y esa chica la miró como si fuera una criminal. Anthony respiró hondo. Mi madre nunca ha rebotado un cheque, nunca ha pedido prestado de un préstamo de día de pago, ni siquiera me ha pedido ayuda. Ese cheque fue la primera vez que dijo que sí cuando me ofrecía devolverle lo que me dio. Hizo una pausa y su cajero lo destrozó como si no significara nada. El silencio se profundizó. Se volvió hacia Greer. No puedes deshacer lo que pasó, pero puedes mostrarle a la gente qué tipo de institución es o no es esta. Greer asintió visiblemente nervioso. Me pondré en contacto con la empresa de inmediato. Les contaré todo. El tono de Anthony se suavizó un poco. Bueno, porque si esto le pasó a alguien cuyo rostro está en tu pantalla, ¿qué está pasando con la gente que no lo está? Se fue sin decir una palabra más. Afuera las cámaras ya estaban llegando, pero mientras Anthony se alejaba, Internet apenas comenzaba. A las 7 de la mañana el teléfono de Anthony zumbaba sin parar. Su asistente le había reenviado 5 solicitudes de entrevistas, 3 de estaciones locales y 2 de medios nacionales. Durante la noche la historia había pasado por Saint Louis y ahora estaba captando la atención nacional, no porque Anthony fuera famoso, sino porque tocó una fibra sensible. Ya no se trataba solo de un cheque triturado, se trataba de una madre, una suposición, un momento de humillación casual que reflejaba algo más profundo. Él no dijo que sí a las entrevistas, todavía no. En cambio, Anthony llamó a su madre. Buenos días, mamá, dijo mientras ella recogía. Buenos días, bebé. Ella respondió con voz cansada pero firme. ¿Cómo lo llevas? Hubo una pausa. Estoy bien, pero he tenido mejores visitas al banco. Anthony rió suavemente. Si me lo imagino. Así que Ellen se aclaró la garganta. Estoy orgulloso de ti, pero no dejes que esta cosa te coma. Ya sabes cómo funciona el mundo, lo sé, dijo Anthony, y es exactamente por eso que no voy a dejar que esto pase. Hubo silencio en la línea por un segundo. Entonces Ellen dijo: siempre fuiste terco, aprendiste de los mejores. Después de que colgaron, Anthony condujo por la ciudad hasta su oficina en Clayton. Pero cuando llegó había gente fuera de su edificio con carteles haciendo preguntas. Uno sostenía un cartel hecho a mano que decía: no soy un director ejecutivo. ¿Destrozarían mi cheque también? No entró en su lugar, cruzó la calle, fue a una cafetería y abrió su computadora portátil. Escribió una publicación corta y la subió a la página de LinkedIn de su empresa, seguida de una similar en sus cuentas personales de Facebook y Twitter. Ayer, mi madre de 62 años fue acusada de fraude en un banco que ha usado durante décadas. Vino a depositar un cheque. Le envié 9,9,000 y $800 para ayudar con las reparaciones en su casa. El cajero lo destruyó sin siquiera verificar su identidad. Una hora después, mi rostro apareció en el muro digital del banco como uno de sus clientes destacados. Piense en eso. No etiquetó al banco. No tenía que hacerlo. Al mediodía, la publicación tenía más de 6,000 acciones. Un presentador de radio local leyó la publicación completa en vivo. Las personas que llamaron inundaron. Algunos ofrecieron apoyo. Otros compartieron sus propias historias. Un hombre llamó para decir que a su anciano padre se le había negado un retiro por parecer que no pertenecía
Una mujer recordó que le pidieron que proporcionara facturas de servicios públicos para un depósito de $300 mientras el hombre frente a ella salía con $2,200 en efectivo sin siquiera una firma. Anthony escuchó en silencio tomando notas de la tarde. Una periodista del St. Louis Dispatch se puso en contacto. Había estado siguiendo la historia y quería hacer un artículo no sobre Anthony sino sobre Ellen. Él estuvo de acuerdo, pero solo si su madre lo hacía. Volvió a llamar. «Mamá, hay una reportera que quiere hablar contigo». Ellen suspiró. «Señor, no sé si estoy hecha para todo eso». «No tienes que serlo. Simplemente habla como si me estuvieras hablando a mí». Al día siguiente, el artículo salió con el titular. No sabían que su hijo era un director ejecutivo, pero la historia de Ellen Bradford habla por miles. En el artículo, Ellen habló claramente. Describió el vestido que llevaba, las palabras que se dijeron, la mirada que le dieron, pero no despotricó. No exigió nada. Simplemente dijo la verdad y eso lo hizo aún más fuerte. Las noticias locales lo recogieron, luego las noticias regionales y luego la cobertura nacional. En un programa matutino, un panel de presentadores debatió el incidente. Uno dijo que si la madre de Anthony no hubiera estado relacionada, ¿alguien sabría siquiera que esto sucedió? El viernes por la noche, la cuenta corporativa del First Guardian Bank había emitido una breve disculpa en las redes sociales que decía: «Lamentamos profundamente el incidente que involucró a la señora Ellen Bradford. Y están revisando todos los procedimientos internos para asegurar un trato respetuoso y justo para cada cliente». Pero para muchos se sintió plano. No mencionó lo que realmente sucedió, no mencionó a Anthony y definitivamente no mencionó a Danielle esa noche. Anthony recibió una llamada de su amigo de la universidad, Jared Combs, que ahora trabajaba como analista legal para una cadena de medios. «¿Estás pensando en una demanda?», preguntó Jared. Anthony se reclinó en su silla. «No, todavía no, pero estoy pensando en visibilidad. Di la palabra, esto ya no es pequeño». Anthony sonrió levemente, exactamente porque tengo que manejarlo bien, porque cuanto más personas comenzaban a escuchar, más historias comenzaban a surgir y algunas de ellas eran incluso más difíciles de ignorar. El éxito del fin de semana, pero la historia se negó a desacelerarse el sábado por la mañana. El hashtag Ellen Bradford era tendencia en las plataformas de redes sociales de todo el país. Activistas locales, periodistas, organizadores comunitarios, incluso las cuentas de organismos de control financiero comenzaron a volver a publicar el clip original y el artículo. Algunos usaron la frase banca mientras que otros simplemente escribieron que se equivocaron. Con la madre equivocada la gente no solo estaba enojada, estaba cansada y de alguna manera Ellen se había convertido en la voz de ese agotamiento, pero no quería ser el símbolo de nadie. Estaba en casa, en su cocina, horneando pan de maíz para la fiesta de cumpleaños del hijo de su vecino. Vio la cobertura en un pequeño televisor apoyado en el mostrador, con las manos espolvoreadas en harina, los labios fruncidos. No estaba acostumbrada a ver su nombre aparecer debajo de los anclajes. Hablando de sesgo sistémico en las finanzas. «Señor, ten piedad», murmuró. Solo quería depositar un cheque, pero ya era demasiado tarde para detenerlo. Ahora, al otro lado de la ciudad, Anthony estaba respondiendo solicitudes de medios de comunicación, grupos de defensa e incluso miembros del consejo municipal. Todos querían una cita, un comentario, una reacción. Se reunió con su equipo de comunicaciones en una pequeña sala de conferencias ese lunes. La energía era tensa pero concentrada. «Sé que la gente te está presionando para que digas más», dijo Keisa Owens, su gerente de relaciones públicas de toda la vida, «pero lo que ya has dicho, tranquilo, claro, no enojado, eso es lo que está haciendo que esto sea más duro. No estás despotricando, solo estás diciendo la verdad». Anthony asintió. «No estoy tratando de hacerme viral. Estoy tratando de que me escuchen, Keisa». Golpeó su bolígrafo y luego seamos estratégicos. Hagamos una entrevista sentada, un medio y lo hagamos en nuestros términos. Anthony hizo una pausa. «No solo sobre mí, no sobre tu madre. Sobre cómo la gente común es tratada peor porque no tiene una cara en una pared.
Esa noche confirmaron la entrevista con Channel 5 News, una estación local con una sólida reputación de imparcialidad. Fue grabada dentro de la sala de estar de Ellen. Se sentó en su sillón favorito enmarcada por las cortinas que ella misma había cosido hace 10 años. La entrevistadora, una mujer de voz suave llamada Dana Gu, hizo preguntas amables pero directas. La señora Bradford dijo: «Cuando entraste en ese banco, ¿esperabas algo como lo que pasó?» Ellen sonrió levemente. «No, bebé, llevaba mi vestido de iglesia, incluso traje mi identificación, pensé que entraría y saldría, y cuando destrozó el cheque, ¿qué pasó por tu mente?» Ellen bajó la mirada por un momento. Pensé, si esto es lo que piensan de mí, entonces, ¿qué le están haciendo a las personas que no se ven ni suenan como yo? Personas sin un vestido limpio y un director ejecutivo por hijo. El clip se emitió esa noche y a la mañana siguiente tenía más de 3 millones de visitas en línea. La sede del banco en Cincinnati se revolvió. Emitieron una segunda disculpa más larga. Esta vez tenía el nombre de Ellen. Mencionó al cajero por su título, aunque todavía no por su nombre. Anunciaron una revisión interna de la conducta del personal y prometieron lanzar una nueva iniciativa de respeto al cliente que sonó como una curita de relaciones públicas para la mayoría, pero el público no lo dejaba pasar. Los antiguos clientes comenzaron a compartir capturas de pantalla de los cierres de sus cuentas. Si Ellen no está segura, opera aquí. Un subtítulo decía: «Yo tampoco». Una maestra jubilada de Missouri tuiteó sobre ser interrogada por intentar cobrar su cheque de pensión. Una joven madre en Arkansas escribió sobre que le pidieron que mostrara una segunda forma de identificación mientras que su compañero de trabajo blanco no lo estaba. Las historias se acumularon en diferentes ciudades, diferentes bancos, el mismo patrón. Incluso un periódico local en Indianápolis publicó el titular: «La experiencia de la señora Bradford no es rara y ese es el problema». Anthony leyó cada palabra. No quería que su madre se convirtiera en una mártir. Era una mujer, una persona, una madre que merecía algo mejor. Eso es todo. Se sentó con él en una noche en su porche justo cuando el sol se ponía detrás del techo del vecino. «¿Estás bien con todo esto?», preguntó. Ellen bebió su té. «No lo pedí, pero creo que Dios a veces te pone en el centro de atención, lo quieras o no». Ella lo miró. «Solo asegúrate de que no se trate de mí, que se trate de lo que está roto». Anthony asintió. Ese es el plan, y cuanto más intentaban reparar el daño, más grietas comenzaban a revelar ante las cámaras, antes de las publicaciones de LinkedIn, antes de los titulares y los hashtags. Solo estaba Ellen y un largo camino lleno de días ordinarios que exigían una fuerza extraordinaria. Anthony se crió en una modesta casa de 2 habitaciones en Bingham Avenue. Su padre murió cuando tenía solo 6 años. Insuficiencia cardíaca sin previo aviso. Un día se reía en el patio trasero con Anthony y al siguiente se fue. Ellen no se derrumbó, aunque tenía todas las razones para hacerlo. En cambio, tomó más turnos durante el día. Trabajaba como conserje escolar en Roosevelt Ig. Por la noche, limpiaba oficinas en el centro. Los sábados peinaba en la cocina a los vecinos que no podían pagar la peluquería. Siempre había una olla de frijoles en la estufa. Siempre una camisa secándose sobre el radiador. Siempre una sensación de orden incluso cuando las cosas parecían que apenas se mantenían juntas. Anthony recordaba las noches quedándose dormido en el sofá esperando que volviera a casa. Él fingiría que seguía despierto para que ella no se sintiera culpable, pero ella siempre lo supo. Un invierno le cortaron el gas durante 3 días. Ellen nunca le dejó perder una comida o una tarea. Ella hervía agua en la estufa y llenaba viejos frascos de pepinillos para ponerlos a los pies. De su cama no se quejaba ni una vez. «No somos pobres», ella decía, «que solo nos quedamos temporalmente sin opciones». Anthony nunca olvidó que cuando consiguió su primera pasantía en la universidad usó el estipendio para pagar su hipoteca durante 3 meses. No se lo dijo, simplemente lo hizo. Ella marchó al banco el lunes siguiente preguntando quién había hecho el pago. Le dijeron su hijo. Ella no lloró en el vestíbulo, pero esa noche lo abrazó más fuerte que desde que era un niño, así que cuando lo llamó
Después del incidente en el banco vacilante, su voz baja le golpeó más fuerte de lo que pretendía. También no quiero causar ningún alboroto, ella había dicho, pero solo no entiendo cómo pudo mirarme y pensar que estaba mintiendo. No era el dinero lo que ni siquiera fue la inconveniencia. Fue la mirada. Esa decisión en una fracción de segundo de tratarla como menos que lo que Anthony recordó cuando tenía 12 años y los detuvieron de camino a su recital de piano. El oficial le preguntó a Ellen si el auto era suyo. Lo era. Todavía tenía el recibo en la guantera, pero tuvo que quedarse afuera en el frío mientras revisaban. Cuando regresaron al auto, Anthony preguntó por qué la trataban así. Ella dijo que porque a veces la gente necesita que encajes en una caja, les resulta más fácil ignorar tu historia. Anthony había pasado años rompiendo esa caja a través de becas, noches largas, redes incansables y fe, y ahora estaba viendo a su madre, la mujer que construyó el camino bajo sus pies, ser empujada de regreso a él. No iba a dejar que eso sucediera en ese momento. Tenía un equipo revisando las asociaciones del banco. Uno de sus gerentes, de Saunaberry, había sacado silenciosamente registros que mostraban que la compañía de Anthony había ayudado a generar más de 1.2 millones de pesos en actividad comercial para First Guardian en los últimos 18 meses, pero nada de eso importó en el momento en que Ellen se acercó a esa ventanilla de cajero. Eso es lo que más le quedó grabado: su nombre, su riqueza, su influencia. Nada de eso la protegió. Ese fue el golpe en el estómago. Ella ni siquiera miró 2 veces. Ellen le había dicho que no en la cuenta. No a mí, vio mi cara y simplemente decidió no. Así de simple, así de rápido. Anthony pasó días reflexionando no sobre cómo reaccionar, sino sobre cuántas veces su madre probablemente había soportado esa mirada en silencio, cuántas veces salió de la habitación con la espalda recta y el corazón herido. ¿Cuántas veces le faltaron el respeto en silencio y nunca dijo una palabra porque la dignidad significaba más que la confrontación? Y ahora que el mundo finalmente estaba escuchando, Anthony sintió una responsabilidad más profunda que simplemente exigir una disculpa. Le debía más que eso, le debía el cambio. Pero mientras Anthony miraba hacia adentro, la presión externa seguía creciendo y el banco ya no podía fingir que desaparecería. El martes por la mañana First Guardian Bank estaba en modo de control de daños total. Su sede corporativa emitió una declaración formal en todas las plataformas Twitter, Instagram, LinkedIn y un comunicado de prensa a los principales medios. Comenzó: nos disculpamos sinceramente con la señora Ellen Bradford y la familia Bradford por la experiencia inaceptable en nuestra sucursal de Bingham Avenue. Nos comprometemos a investigar el asunto a fondo y hacer cambios de política necesarios. Fue más largo que su primer intento, pulido, cuidadosamente redactado, pero ese era exactamente el problema. Se sentía fabricado, demasiado limpio, sin nombres, sin responsabilidad real, y en ninguna parte de la declaración dijeron explícitamente lo que había hecho su propio cajero. Anthony lo leyó 2 veces y negó con la cabeza. Están tratando de disculparse sin admitir la culpa, le dijo a Keisa Owens por una llamada, como si quisieran que el público se sienta mejor sin reconocer lo que sucedió. Keisa no estuvo en desacuerdo. Están caminando por la cuerda floja legal, tienen miedo de decir demasiado. Anthony exhaló por la nariz. Ya han dicho muy poco. Mientras tanto, documentos internos comenzaron a filtrarse desde dentro del banco. Alguien, un empleado anónimo de la misma sucursal, compartió capturas de pantalla con un blog local. Las capturas de pantalla revelaron correos electrónicos enviados el día del incidente. Daniele le había escrito a un supervisor indicando que actuó en el mejor interés del banco para prevenir el fraude y que el cheque generó preocupaciones basadas en él comportamiento del cliente y la incapacidad de verificar inmediatamente la fuente. La publicación del blog adjuntó esas citas con un titular duro: el comportamiento de una mujer de 62 años con un vestido de iglesia. Los comentarios explotaron. Gente estaban furiosos, no solo porque la cajera había destruido el cheque de Ellen, sino que ahora lo defendía, sugiriendo que el comportamiento de Ellen era sospechoso. El personal de relaciones públicas del banco se apresuró a eliminar la publicación de sus secciones de comentarios e intentó que el blog se retractara demasiado tarde. Ya había sido capturada de pantalla y difundida. Esa misma tarde, un reportero confrontó a Stephen Greer afuera de la sucursal de Bingham Avenue. Parecía nervioso y cansado, con el peso de la semana escrito en su rostro. Estamos trabajando directamente con la señora Bradford y su familia. Dijo que nuestro objetivo es reconstruir la confianza y asegurar que esto nunca vuelva a suceder. El reportero preguntó:
¿Será despedido el empleado que destruyó el cheque? Greer dudó. No tengo libertad para discutir asuntos de personal. Ese clip se abrió camino en todos los canales de noticias locales a la hora de la cena. Estaba claro que el banco esperaba que la historia pasara desapercibida, pero no estaba pasando, estaba tomando fuego en nuevas direcciones. Los clientes comenzaron a grabarse cerrando sus cuentas. Algunos trajeron flores y tarjetas para Ellen dejándolas en el buzón en la entrada del banco. Una niña había escrito una nota con crayón que decía: lo siento. Fueron malos. Tu hijo debe quererte mucho. Ellen vio la nota en una foto que Anthony le envió. No necesito toda esta atención, dijo en voz baja. No intento ser famosa, no lo eres. Anthony respondió: te están escuchando. Luego vino la reunión programada de la junta directiva de los altos ejecutivos de First Guardian Bank. Los accionistas ahora exigían respuestas. El director regional, Colin Darr, habló públicamente por primera vez en un correo electrónico interno que, como era de esperar, también se filtró en él. Admitió que el incidente con la señora Bradford destaca las deficiencias en la capacitación de nuestro personal, el reconocimiento de sesgos y los procedimientos de manejo de clientes, se refleja en todos nosotros y no se puede dejar de lado. Fue lo más cerca que alguien dentro del banco había llegado a hablar con claridad. Aún así, Ellen no había recibido una llamada telefónica personal de nadie superior al gerente de la sucursal. Nadie de la corporación se había comunicado directamente ni siquiera una vez. Anthony mencionó esto en una entrevista con el St. Louis Chronicle. Mi madre fue irrespetada en persona. Dijo que merece ser respetada en persona. La cita se volvió viral el jueves. Un vicepresidente senior de First Guardian se comunicó para solicitar una reunión cara a cara. Anthony se negó. Puede enviar su disculpa por correo electrónico, les dijo. O mejor aún, envíelo a todos los clientes que alguna vez fueron despedidos silenciosamente porque no parecían adecuados para un cheque. Cuanto más intentaba el banco contener el daño, más obvio se hacía que el daño no era solo público, era personal. La ciudad había comenzado a prestar atención, pero ahora la gente hablaba. El viernes por la mañana, lo que comenzó como una injusticia local se había transformado en algo completamente distinto. Un ajuste de cuentas no con antorchas y horcas, sino con historias con voces. Decenas de residentes de toda el área de St. Louis comenzaron a presentarse, algunos de forma anónima, otros con orgullo con sus nombres y rostros, compartiendo sus experiencias con First Guardian y otros bancos similares. Una enfermera jubilada de 72 años, Brenda Milton, publicó un video en Facebook temblando mientras hablaba. Hace 3 años, me dijeron que probablemente me habían robado el cheque porque la firma no coincidía con el nombre. Pero el hombre que escribió el cheque era mi hermano, lo firmó frente a mí. Un barbero llamado Desmond Lee tuiteó que este banco negó mi préstamo de la SBA durante COVID después de decirme durante 2 meses que tenían todo lo que necesitaban. Nunca explicó por qué. Me fui sintiéndome como un mendigo. Un veterano de la guerra de Irak, Troy Nivens, habló en un pueblo comunitario. Salón organizado en una iglesia en Arsenal Street. El dinero que ahorré luchando por este país no fue suficiente para que confiaran en mí con una cuenta comercial básica. Mi error fue pensar que podía entrar sin traje y aún así recibir un trato justo. Lo que impactó a la gente no fue el volumen de historias, sino lo familiares que sonaban. Suposiciones, dudas, despidos, condescendencia cortés, acusaciones silenciosas que se hicieron pasar por protocolo. El hilo conductor no era solo la raza, era la arrogancia de las instituciones que decían servir a la gente mientras decidían en silencio quién merecía el servicio. En la reunión de la iglesia, una mujer preguntó si Ellen hablaría. No. Anthony respondió que no quiere ser el centro de atención, solo quiere un mejor trato para la próxima persona que entre con un cheque y una sonrisa. No dio más detalles, no tenía que hacerlo. Una organizadora comunitaria, Paula Red, se puso de pie a continuación. Esto es más que Ellen Bradford. Se trata de la mujer detrás de ella en la fila.
El adolescente que abre su primera cuenta de ahorros. El anciano que se siente avergonzado al pedir ayuda. La sala se quedó en silencio y luego alguien aplaudió, luego otro. Se convirtió en una ovación de pie, no porque alguien resolviera algo, sino porque alguien finalmente lo había dicho en voz alta mientras tanto. El equipo ejecutivo de First Guardians había comenzado a comunicarse con organizaciones sin fines de lucro y funcionarios de la ciudad tratando de organizar sesiones de escucha y diálogos restaurativos, pero la confianza una vez fracturada no sana en un cronograma. La gente no estaba interesada en los talleres, querían un cambio tangible, un cambio visible. Ese fin de semana, Anthony recibió un correo electrónico de una maestra en Kansas City. Su mensaje fue breve. Usé su historia en mi clase de educación cívica de la escuela secundaria. Los estudiantes no podían creerlo. Uno preguntó qué pasaría si su hijo no fuera famoso. Esa pregunta se quedó conmigo. Gracias por hacernos preguntarla. La leyó 2 veces más tarde esa noche. Se sentó frente a Ellen en la mesa del comedor. Ella estaba doblando la ropa. Las noticias estaban en el fondo en silencio. Sus manos se movían suavemente metódicamente. ¿Alguna vez pensaste que algo así sucedería?, preguntó Anthony. Ella se encogió de hombros levemente. No así, pero siempre supe que mi día llegaría. Anthony inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ella lo miró con calma. Cada persona que es pisoteada, en silencio, todos nos preguntamos si alguna vez llegará el día en que alguien se dé cuenta. Ese fue mi día. Simplemente no esperaba que se tratara de un cheque. Se sentaron en silencio un rato afuera. Algunos vecinos pasaban hablando en voz baja. Voces. Alguien saludó. Ellen saludó de vuelta. Su mundo no había cambiado, pero de alguna manera su voz ahora vivía fuera de su código postal. Más tarde esa noche un episodio de podcast titulado El precio de ser creído presentó la historia de Ellen. En su introducción uno de los presentadores preguntó cuántas Ellen Bradford son ignoradas todos los días solo porque no traen un micrófono con ellos. Esa pregunta se quedó con los oyentes no porque fuera nueva sino porque era verdad y con la ciudad. Escuchando a Anthony sabía que el verdadero desafío no era solo responder al momento, era convertir ese momento en movimiento. 2 semanas después del incidente, Ellen Bradford se paró frente a una pequeña multitud en el centro comunitario local en Chippewa Street. No había planeado hablar, no quería un micrófono, pero este no era un evento de prensa, ni un panel, ni una protesta. Era un taller de educación financiera para personas mayores organizado por Anthony con la ayuda de algunas cooperativas de crédito locales y voluntarios. El objetivo era simple: hacer que la banca sea más fácil, más segura y respetuosa para personas como su madre, aquellos que construyeron sus vidas en torno a la confianza y la disciplina, pero que a menudo fueron pasados por alto en los primeros sistemas digitales y los vestíbulos fríos. Ellen no dio un discurso, ella dio un recuerdo. Cuando tenía 23 años ella empezó. Me negaron mi primera cuenta corriente. Nadie me dijo porque solo dijeron que no era elegible. Tenía un trabajo, tenía identificación, no discutí, solo me fui. Pensé que tal vez así es como funcionaban las cosas. Hizo una pausa mirando alrededor de la habitación. Resulta que así no es como funcionan las cosas, así es como tratan a algunas personas, y si nunca hablas siguen tratándote de esa manera. La habitación estaba en silencio, luego vino un aplauso lento desde atrás, luego otro no estruendoso lo suficiente para decir te escuchamos. Luego uno de los voluntarios, una joven llamada Marle, se acercó a Anthony. Traje a mi abuela hoy. Ella dijo que nunca ha confiado en los bancos, guarda su dinero en un sobre en casa, pero después de escuchar a tu mamá hablar está pensando en intentarlo de nuevo. Anthony asintió. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer, restaurar un poco de fe. Ellen no había querido convertirse en un rostro para el cambio, pero lo aceptó con silenciosa fuerza. En las semanas siguientes fue invitada a hablar en un panel organizado por la NNA. Bobo ACP local rechazó los anuncios de televisión pero aceptó ayudar a una iniciativa LED de la ciudad para abordar el sesgo. Mientras tanto, las instituciones financieras, First Guardian Bank se vio obligado a lidiar con algo más que mala prensa. La retención de clientes cayó casi un 14% en un trimestre. La sucursal de Bingham Avenue vio un aumento en los cierres de cuentas. La oficina corporativa impulsó una capacitación de emergencia sobre sesgos. Revisó su protocolo de cajero y silenciosamente emitió una oferta de acuerdo a Ellen, que ella rechazó. Anthony y Ellen usaron sus propios recursos para lanzar algo más. Bradford Fund, una modesta fundación diseñada para apoyar la educación financiera,
pequeñas subvenciones comunitarias y recursos para personas mayores que han sido injustamente penalizadas o despedidas por instituciones. La misión era simple: asegurarse de que el respeto no se ganara con la fama, pero dado como punto de partida, no contrataron a un gran equipo de marketing. No alquilaron una oficina elegante. Comenzaron pequeños, 2 habitaciones encima de una barbería en el sur de St. Louis, con una sola impresora y una máquina de café, pero las noticias se corrieron rápidamente. En 6 meses, Bradford Fund había ayudado a más de 80 personas a abrir cuentas en bancos centrados en la comunidad. Capacitó a 50 empleados del banco en el servicio al cliente Dignity First e incluso financió una pequeña línea directa para el abuso financiero de personas mayores. Ellen trabajaba allí a tiempo parcial 2 días a la semana, principalmente doblando cartas y charlando con los visitantes. No quería un título, solo quería ser útil. Como solía decirles a los voluntarios, no es necesario pelear fuerte, solo hay que tener razón. Anthony continuó liderando su empresa de energía limpia, pero dedicó cada tarde de jueves a la fundación. Hablaba en conferencias de pequeñas empresas en escuelas secundarias e iglesias, no solo sobre lo que le sucedió a su madre, sino sobre cómo el sesgo se muestra en las transacciones más pequeñas, y siempre terminaba esas charlas con la misma frase: mi madre no pidió que la trataran de manera especial, pidió que la trataran de manera normal, y eso lo dice todo. El banco nunca recuperó por completo su reputación en la ciudad, pero eso ya no era preocupación de Ellen. Tenía un jardín que cuidar, cartas que doblar y, ocasionalmente, una persona joven a la que animar, porque al final, lo que comenzó como un solo cheque destruido en un momento de juicio silencioso se convirtió en algo mucho más grande, una razón para que las personas hablen, escuchen y actúen. A veces, el cambio comienza en los lugares más comunes, en una ventanilla de cajero, en una sala de espera o sentado frente a alguien que simplemente espera ser visto. Así que, si alguna vez te has sentido rechazado, ignorado o pequeño en una habitación donde merecías dignidad, recuerda a Ellen, recuerda su gracia y su poder silencioso, y no dejes que el momento pase en silencio. Si esta historia te conmovió, tómate un segundo para suscribirte, no solo a ese apoya el canal, pero para mantener historias como la de Ellen. Historias que importan, historias que fácilmente podrían ser tuyas.